Tres. Buenas tardes, estimados docentes y compañeros. En nombre de todo nuestro grupo les damos la bienvenida a nuestra exposición sobre un tema muy relevante en el ámbito del derecho laboral, la inconstitucionalidad en algunas normas. El caso que vamos a presentar les permitirá reflexionar sobre los dilemas legales, éticos, sociales que surgen en situaciones de este tipo. Somos el grupo integrados por José Edward Villalobos Sánchez, María Tulita García Mendoza, Juliana Edith Cayoapaza Torres y Kerlin Alejandro Malpartida Patasca y quien les habla Susana Isabel Peso del Águila. Presentación del caso. Imaginemos la siguiente situación. Un trabajador con varios años de servicio en una empresa es despedido de manera repentina. El trabajador en este caso alega que el despido fue injustificado, ya que no se le avisó con anticipación ni se le proporcionó una justificación legal adecuada. Además, sostiene que el despido se realizó bajo circunstancias discriminatorias o arbitrarias. Por otro lado, la empresa defiende el despido argumentando que se debió a un bajo rendimiento del trabajador respaldado por informes de evaluación. Contexto del caso. Este caso nos presenta una clara tensión entre la aplicación de las normativas laborales y la necesidad de tener en cuenta el contexto social y humano del trabajador. La empresa defiende su postura basándose en el incumplimiento de metas, mientras que el trabajador en su situación vulnerable considera que el despido lo ha dejado en una posición de desprotección económica. A continuación, les presento a mi compañero José Villalobos para tocar el siguiente tema. Bueno, buenas tardes. Según el positivismo excluyente de Hans Kelsen, el derecho debe ser entendido como un sistema normativo autónomo. Estas normas deben ser aplicadas tal y cual como están escritas, sin que el juez pueda incluir en su interpretación ninguna consideración externa, como son principios morales, éticos o sociales. Asimismo, la legitimidad de una norma no depende de su contenido moral, sino de su validez formal dentro de un sistema legal establecido. El juez debe ser un intérprete neutral de la ley que solo se basa en las normas jurídicas. De acuerdo a las características del positivismo excluyente de Kelsen, nos indica que las normas jurídicas positivas son solo las leyes formalmente establecidas. Asimismo, tenemos la neutralidad del juez. El juez debe aplicar la ley sin interpretaciones sugestivas o influencias externas. Asimismo, el derecho como sistema autónomo, la validez de la norma jurídica depende exclusivamente de una existencia formal en el ordenamiento legal. Críticas del positivismo excluyente en el contexto del caso. El positivismo excluyente ha sido criticado por algunos, ya que no permite que el juez considere aspectos morales o contextuales al tomar decisiones, lo que podría resultar en fallos injustos en situaciones donde la protección de los derechos humanos se ve vulnerada. A continuación, doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el positivismo incluyente o metodológico de Hart. Hart fue un filósofo del derecho que propuso una versión más flexible del positivismo jurídico, a diferencia de Kelsen, quien creía que el derecho debía aplicarse sin influencias externas. Hart sostiene que los jueces pueden integrar principios morales y valores sociales, ¿no?, al momento de interpretar las leyes, siempre que se mantengan dentro del marco legal. Esto significa que el juez no aplica la ley de forma mecánica, sino que tiene discreción para adaptarla a las circunstancias del caso y buscar una decisión justa y coherente con la realidad social. Como por ejemplo, en un caso de despido injustificado, el juez no solo revisa la norma laboral, sino también la situación del trabajador, su tiempo de servicio y su contexto económico. En el Perú, el Tribunal Constitucional aplica esta idea cuando protege la dignidad del trabajador y ordena su reposición o indemnización justa. En conclusión, el positivismo incluyente de Hart busca siempre equilibrar la seguridad jurídica con la justicia social, haciendo del derecho una herramienta más humana y razonable.
A continuación, mi compañero Kerly Alejandro. Eh, Buenas tardes. Siguiendo con el positivismo crítico de Ferrajoli, el positivismo crítico de Luis Ferrajoli acepta las normas jurídicas como base para resolver disputas legales, pero añade que esto debe ser siempre donde alinee con principios de justicia y derechos humanos. Según Ferrajoli, las leyes no deben aplicarse de forma rígida o automáticas, sino que deben ser interpretadas críticamente para garantizar que no se restringen los derechos fundamentales de las personas. En su enfoque, la justicia y los derechos humanos deben ser prevalecidos entre las normas estrictas cuando se trata de proteger a los individuos de abuso. Ferrajoli sostiene que un juez debe ir más allá de las aplicaciones literales de la ley, considerando en las decisiones que respeten los derechos fundamentales, como lo que es el derecho a un trabajo digno y a la estabilidad laboral. Esta situación, como un despido arbitrario, el juez debe asegurarse de que el despido no viole principios de la justicia social y no discrimine. Aplicado en el caso, después de esta pequeña crítica de Ferrajoli, nos aplica que el caso de despido, si el trabajador alega que fue despedido de justificación mientras la empresa afirma que fue bajo el rendimiento del juez, según el positivismo crítico, debe verificar de un cumplimiento de los requisitos legales, pero también las evaluaciones del despido respecto al derecho fundamental. Por ejemplo, si el rendimiento bajo se debió a lo que es la falta de capacitación o el despido fue discriminatorio debido a varios casos que haya tenido esa persona, el juez debería garantizar que no se infrinja el derecho de lo que es la discriminación. Hablando con la segunda diapositiva sobre lo que es el realismo jurídico de Ross. El realismo jurídico de Alf Ross sostiene que el derecho no debe aplicarse de manera rígida, sino que debe adaptarse a las circunstancias concretas de cada caso. Es lo que pasa lo mismo con la anterior crítica sobre Ferrajoli. Tienen un poco lo que es, se le podría decir, la similitud entre varios criterios que tienen ellos. Pero también los jueces deben tener en cuenta no solo las normas legales, sino también el contexto social y las consecuencias humanas de sus decisiones, considerando la situación del individuo y los efectos sociales de la aplicación de la ley. Sus características principales serían la flexibilidad. El derecho debe aplicarse según las circunstancias del caso, que en este caso hablaremos sobre el trabajador, contexto social y la moral. Las decisiones judiciales deben considerar lo que son los efectos de las personas y en la sociedad. Entre la practicidad y justicia material del derecho debe resolver problemas reales y evitar consecuencias proporcionadas. Le doy el pase a mi compañera para que dé lo que son las soluciones y propuestas. Gracias, compañero. Continuando con la exposición, propuesta de solución frente a los atropellos de despido de los trabajadores. Conclusión, el derecho laboral en el Perú debe evolucionar para adaptarse a las necesidades sociales y proteger de manera más efectiva a los trabajadores, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Es crucial que las leyes laborales no solo se aplican de manera estricta, sino que también se interprete de forma ética responsable, tomando en cuenta los principios de justicia social y los derechos fundamentales. Las propuestas presentadas, como la modificación de la ley de contrato de trabajo para garantizar una protección más robusta contra despidos arbitrarios, el fortalecimiento de la formación ética de los jueces laborales y la revisión de las normativas constitucionales, buscan crear un sistema más justo, equitativo para todos los trabajadores en el país. No debemos olvidar que el derecho no es solo un conjunto de normas técnicas, sino una herramienta dinámica que debe reflejar los valores humanos y sociales. Solo a través de una interpretación flexible y progresiva del derecho laboral, con un enfoque ético humanitario, podremos garantizar una protección integral de los derechos de los trabajadores, contribuyendo así a una sociedad más justa y equitativa. El desafío no solo radica en aplicar la ley, sino en interpretar de manera que las decisiones judiciales promuevan el bienestar social y la justicia material. Solo entonces podremos asegurar que los derechos laborales de todos los trabajadores sea importante su conducción.
sean respetados y defendidos de manera efectiva. Este compromiso con la justicia social, con el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales debe ser el pilar de nuestro sistema judicial. En definitiva, de la constitución de un Perú más justo para todos. Gracias.